En cuanto a los temas que vamos a abordar sobre el plexo lumbar están su situación y forma, su constitución, sus comunicaciones y sus ramos tanto colaterales como terminales. El plexo lumbar es triangular, muy estrecho superiormente y progresivamente ancho de manera inferior. Esto se debe a los ramos comunicantes que se alejan de la columna vertebral en cuanto más inferior se hace. Está situado a lo largo de los cuerpos vertebrales anteriormente a las apófisis costales, entre los fascículos del músculo psoas mayor, los que nacen de los cuerpos vertebrales y los que se insertan en las apófisis costales. En cuanto a su constitución, el plexo lumbar va a estar constituido por los ramos anteriores de los nervios lumbares L1, L2, L3 y L4, y con una contribución del ramo comunicante del T2. En cuanto a sus comunicaciones, estos no solo se van a comunicar entre sí por medio de sus ramos anteriores de los nervios lumbares, sino que también van a tener comunicación por medio de ramas comunicantes con el tronco simpático, por medio de los arcos comprendidos entre los fascículos del músculo psoas mayor y los cuerpos vertebrales. Vamos a tener dos ramos colaterales. Un ramo colateral para el músculo cuadrado lumbar, que este va a corresponder a los dos primeros nervios lumbares, y un ramo colateral para el psoas mayor, y este corresponde a los cuatro primeros nervios lumbares. Y en cuanto a sus ramos terminales, vamos a tener 6. Y estos son el hilo hipogástrico, el hilo inguinal, el cutáneo femoral lateral, el génito femoral, el obturador y el femoral. Nervio hilo hipogástrico. También conocido como ilio púbico o abdomino genital mayor, este nervio se dirige oblicuamente en sentido lateral e inferior, primero a través del músculo psoas mayor y después sobre la cara anterior del músculo cuadrado lumbar. Al llegar a la cresta ilíaca, este perfora el músculo transverso del abdomen y da origen a un ramo cutáneo lateral que termina en los tegmentos de la parte superior de la región glútea. Este discurre a lo largo de la cresta ilíaca entre los músculos transversos del abdomen y oblicuo interno del abdomen, y se va a dividir posteriormente a la espina ilíaca anterosuperior en dos ramos, uno abdominal y uno genital. El ramo abdominal se distribuye en los músculos y tegmentos de la parte inferior de la pared abdominal, y el ramo genital desciende por el conducto inguinal anteriormente al cordón espermático o ligamento redondo del útero, y termina por medio de ramos mediales en los tegmentos de pubis, escroto o labios mayores, y por medio de ramos laterales en la piel de la parte superomedial del muslo. Nervio iliopúbico, o también conocido como abdomen genital menor. Este va a presentar el mismo trayecto y relaciones que el nervio iliohipogástrico inferiormente al cual discurre, y también se va a dividir en dos ramos, uno genital y uno abdominal, y el ramo genital suele confundirse con el del nervio iliohipogástrico. Nervio cutáneo femoral lateral o nervio lateral del muslo. Suele proceder del segundo nervio lumbar o del asa comunicante que une el segundo nervio lumbar con el tercero. Se dirige lateral e inferiormente. Atraviesa el músculo psoas mayor y emerge de dicho músculo a lo largo de su borde lateral. Desciende oblicuamente en sentido lateral, anterior e inferior hacia la espina ilíaca anterosuperior. Emerge de la cavidad abdominal inferiormente al ligamento inguinal y medialmente al músculo sartorio a la altura de la escotadura que va a dividir las dos espinas ilíacas anteriores. Penetra en el espesor de la fascia lata y cruza la cara anterior del músculo sartorio. Una vez que cruza la cara anterior del músculo sartorio, atraviesa por completo la fascia lata y se vuelve superficial, dando así dos ramos, uno glúteo y uno femoral. El ramo glúteo se dirige posterior e inferiormente hacia el trocánter mayor y se distribuye o termina en los tegmentos de la nalga y en la región posterior del muslo. Y el ramo femoral, este desciende hacia la rodilla y se distribuye en los tegmentos de la parte anterolateral del muslo. Este nervio cutáneo femoral lateral suele hallarse ausente y en ese caso es sustituido por el nervio cutáneo anterior lateral, que a su vez es ramo del nervio femoral. Nervio genitofemoral. Nace del segundo nervio lumbar. Se dirige inferior y anteriormente. Atraviesa el músculo psoas mayor y emerge en la cara anterior de este músculo, a la altura del borde inferior de la tercera vértebra lumbar. Desciende anteriormente a este músculo y sigue así hasta la cara lateral de las arterias, ilíaca común e ilíaca externa, y se divide en dos ramos terminales, uno femoral y otro genital. Estos a una distancia variable del ligamento inguinal.
El ramo femoral es lateral y acompaña a la arteria ilíaca externa hasta la laguna vascular y proporciona un ramo delgado a la arteria epigástrica inferior y otros ramos a la parte inferomedial de los músculos, transverso del abdomen, oblicuo interno del abdomen y cremaster. Atraviesa la laguna vascular y poco después perfora la fascia cribiforme y se ramifica en la piel que cubre el triángulo femoral. El ramo genital es medial y este penetra el conducto inguinal y se discurre lateralmente al conducto espermático o al ligamento redondo del útero y se distribuye en el escroto o los labios mayores. Nervio obturador. Está formado por la unión de los ramos anteriores de los nervios lumbares segundo, tercero y cuarto. Desciende posterior y medialmente al músculo psoas mayor, cruza la articulación sacroiliaca y pasa por la cavidad pélvica. Se dirige luego, inferior y medialmente, paralelo a la abertura superior de la pelvis, aplicado a la fascia del músculo obturador interno y superiormente a los vasos obturadores. Penetra el conducto obturador acompañado medialmente por estos vasos y se divide en dos ramas terminales, una anterior y una posterior. Este nervio también va a tener ramas colaterales como lo son los ramos articulares, que se origina un poco superior al conducto obturador y continúa hacia la parte anteromedial de la articulación de la cadera, y un ramo para el nervio obturador externo, que a su vez se divide en dos ramos que van a abordar este músculo en su borde superior y en su cara anterior respectivamente. También tenemos los ramos terminales, como ya lo dije, que son el ramo anterior y el ramo posterior. El ramo anterior desciende aplicado primero al músculo obturador externo y el abductor corto, y luego van a estar cubiertos por el músculo pectíneo y aductor largo. Este nervio a su vez va a dar tres ramos para tres músculos que son el abductor largo, el aductor corto y el grácil. En cuanto al nervio para el músculo aductor largo, lo va a abordar por su cara profunda, pero antes de eso nos va a dar un ramo cutáneo. En cuanto al nervio para el músculo aductor corto, lo va a abordar por la porción medial de este músculo, y para el músculo grácil va a ser abordado por la parte profunda de este músculo. En cuanto a su ramo posterior, este de aquí desciende entre el músculo pectíneo y obturador externo y va a dar un ramo para el músculo obturador externo y un filete para la articulación de la cadera, y sigue descendiendo entre los músculos aductor mayor y aductor corto, y este va a terminar en numerosos filetes nerviosos para la porción lateral del músculo aductor. Nervio femoral. El nervio femoral es el ramo más voluminoso del plexo lumbar. Nace de los nervios lumbares segundo, tercero y cuarto, por medio de tres raíces que se unen en el espesor del músculo psoas mayor. El nervio aparece en el borde lateral del psoas mayor y desciende por el surco compuesto entre este y el músculo ilíaco. Cerca del ligamento inguinal, el nervio femoral se sitúa anterior al psoas mayor y se aplana y penetra en el muslo pasando inferior al ligamento inguinal y lateral a la arteria femoral. A la altura del ligamento inguinal, un poco inferior al nervio femoral, se divide en sus cuatro ramas terminales. También va a tener ramas colaterales, ya que el nervio femoral da origen a ramas ilíacas para el músculo ilíaco, ramas del músculo psoas mayor que abordan este músculo por su cara posterior, ramas de la arteria femoral que va a acompañar a la arteria hasta la parte media del muslo, y ramos cutáneos femoral anterior y lateral, que este nervio suele ser inconstante. El nervio femoral nos va a dar cuatro ramos terminales que van a estar dispuestos en dos planos. El plano superficial, donde vamos a encontrar el nervio cutáneo anterior lateral y el nervio cutáneo anterior medial, y el plano profundo, donde vamos a encontrar el nervio del cuádriceps femoral y el nervio safeno. Nervio cutáneo anterior lateral. Se divide en ramos musculares y ramos cutáneos. Los ramos musculares, su número va a ser variable y van a estar destinados al músculo sartorio, en el cual penetran por su cara profunda y en su mitad superior, pero en diferentes niveles. Los ramos cutáneos son tres: el ramo cutáneo anterior superior, el ramo cutáneo anterior medio y el ramo cutáneo accesorio del nervio safeno. Los ramos cutáneos
anteriores, superior y medio van a estar situados al principio profundos al músculo sartorio o a lo largo de su borde medial. Y los dos perforan después la fascia y se ramifican en los tegumentos de la región anterior del muslo. El ramo cutáneo accesorio del nervio safeno se va a dividir también en dos ramos secundarios, que van a ser uno superficial y uno profundo. La rama superficial también va a ser conocida como la rama satélite de la vena safena mayor, que penetra en la vaina del músculo sartorio a lo largo del borde medial. Esta va a perforar la fascia y después acompaña a la vena safena mayor hasta la cara medial de la rodilla. El ramo profundo o ramo satélite de la arteria femoral se introduce en la vaina de los vasos femorales y acompaña a la arteria femoral hasta el conducto aductor. Después emerge y se hace subcutáneo y se ramifica en la cara medial de la rodilla. Tenemos también al nervio cutáneo anterior medial. Este se divide desde su origen en ramos musculares y ramos cutáneos. Los ramos musculares varían también en número y se dirigen a los músculos pectíneo y aductor corto. Y los ramos cutáneos también son variables en número y terminan en los tegumentos pasando a través de la fascia cribiforme. Nervio del músculo cuádriceps femoral. Este nervio da origen a 4 ramos que pueden ser por medio de un tronco común o cada uno aisladamente y van a estar destinados a las 4 porciones del músculo cuádriceps femoral. Vamos a tener entonces el nervio del músculo recto femoral, que este penetra en el músculo superiormente y por su cara profunda y se divide a su vez en 3 ramos que van a ser uno recurrente, uno medio y uno inferior. También vamos a tener a los nervios del músculo vasto lateral. Este cruza la cara profunda del músculo recto femoral y proporciona un ramo a la porción lateral del músculo vasto intermedio. Vamos a tener también el nervio del músculo vasto medial. Este va a descender adosado al nervio safeno lateralmente y se aplica sobre la cara medial del músculo vasto medial, donde se halla separado de los vasos femorales y del nervio safeno por la vaina del músculo. También vamos a tener al nervio del músculo vasto intermedio. Este va a penetrar en el músculo muy superiormente y por su cara anterior. Y los nervios de los otros vastos también le proporcionan ramos al músculo vasto intermedio. Vamos a tener también el nervio safeno. Este nervio se halla situado al principio lateralmente a los vasos femorales y está adosado al nervio del músculo vasto medial. Este penetra en la vaina de los vasos femorales y después desciende a lo largo de la arteria femoral hasta las proximidades del extremo inferior del conducto aductor y el nervio perfora la fascia y se va a dividir también en 2 ramas, que van a ser ramas terminales, una rotuliana y otra rama tibial. Este nervio también contiene ramos colaterales y va a dar origen a un ramo cutáneo femoral para los tegumentos de la cara medial del muslo y la rodilla y un ramo cutáneo tibial que va a ser destinado para la piel de la región medial de la pantorrilla y un ramo articular para la porción medial de la articulación de la rodilla. Vamos ahora sí a hablar de los ramos terminales. El ramo infrarotuliano que se va a dirigir inferior y anteriormente y se expande dando numerosas ramificaciones sobre la cara anterior de la rodilla. El nervio safeno discurre junto a la vena safena mayor y se distribuye en numerosos ramos cutáneos en la mitad medial de la pierna. Plexo sacro. El plexo sacro está formado por la unión del tronco lumbosacro con los ramos anteriores de los 4 primeros nervios sacros. El tronco lumbosacro va a resultar de la unión de la rama anterior del 5.º nervio lumbar con una rama comunicante que es suministrada por el 4.º nervio lumbar. Este tronco desciende hacia la cavidad pélvica anterior al ala del sacro y a la articulación sacroiliaca y se dirige hacia la escotadura ciática mayor y se une al ramo anterior del primer nervio sacro. Los ramos anteriores de los nervios sacros, cuyo grosor disminuye de superior a inferior, van a emerger del sacro a través de los agujeros sacro anteriores. El plexo sacro también va a estar estrechamente unido al origen del nervio pudendo
y va a estar aplicado a la cara anterior del músculo piriforme. Este plexo se va a comunicar con distintas cosas. Entre ellas tenemos al plexo lumbar mediante el ramo que el cuarto nervio lumbar proporciona al tronco lumbosacro, con el plexo pudendo, con el tronco simpático por medio de las ramas comunicantes y con el plexo hipogástrico superior. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ken Choes y yo les voy a hablar acerca de las ramas colaterales del plexo sacro. Del primer nervio que les voy a hablar es del nervio para el músculo obturador interno. Este aquí se va a originar en el tronco lumbosacro y se va a originar también en la rama anterior del primer nervio sacro. Este de aquí va a emerger por lo que es la escotadura ciática mayor, se va a dirigir inferiormente bordeando la espina ciática lateralmente a los que son los nervios pudendos y a los vasos pudendos internos. Inferiormente se va a dirigir hacia la escotadura ciática menor para terminar dando sus ramos a lo que es el músculo obturador interno. Continuando con las ramas colaterales del plexo sacro, les voy a hablar acerca del nervio glúteo superior. El nervio glúteo superior se va a originar en la cara posterior del tronco lumbosacro y del primer nervio sacro. Este de aquí va a discurrir o va a emerger a través de la escotadura ciática mayor en conjunto con la arteria glútea superior y lateralmente o en la cara lateral de lo que es el hueso coxal se va a dividir en dos ramos entre el músculo glúteo medio y el glúteo menor. Estos dos ramos van a ser uno superior y uno inferior. El superior va a estar en la línea glútea superior y va a inervar estos dos músculos. El inferior va a discurrir a través de estos dos músculos, dando inervación a los mismos y terminando en lo que es el músculo tensor de la fascia lata. La tercera rama del plexo sacro es el nervio para el músculo piriforme. Este aquí se va a originar en la cara posterior del plexo sacro y del segundo nervio sacro. Se va a dirigir lateralmente y va a terminar en la cara anterior del músculo piriforme. Continuando con la cuarta rama del plexo sacro, tenemos el nervio del músculo glúteo superior. Este nervio se va a originar en la cara anterior del plexo sacro o en el nervio para el músculo obturador interno. Este de aquí va a descender anteriormente al nervio ciático y va a penetrar lo que es la cara profunda, la cara superficial o el borde superior del músculo gemelo superior. La quinta rama del plexo sacro es el nervio del músculo cuadrado femoral. Este va a nacer en la cara anterior del plexo sacro, se va a dirigir inferiormente a través de la escotadura ciática mayor, lateral al nervio para el músculo obturador interno, va a descender anteriormente al nervio ciático mayor, a los músculos gemelos y al músculo obturador interno. Inferiormente va a dar origen a tres ramas, una rama para el músculo gemelo inferior, la segunda rama para la articulación de la cadera y la tercera rama que es para el músculo cuadrado femoral. La sexta rama del plexo sacro es el nervio glúteo inferior. Este aquí se va a originar en la cara posterior del tronco lumbosacro y de los dos primeros nervios sacros. Se va a dirigir inferiormente al músculo piriforme, inferiormente a la escotadura ciática mayor y posteriormente al borde medial del nervio ciático, para dirigirse hacia la cara profunda del músculo glúteo mayor y terminar en varios ramos. La séptima rama del plexo sacro es el nervio cutáneo femoral posterior. Este aquí se va a originar de la segunda rama de los nervios sacros y se va a dirigir posteriormente e inferior entre el músculo glúteo mayor y el nervio ciático. Inferiormente va a discurrir a través de la cara posterior del músculo bíceps femoral hasta dirigirse a la región poplitea en la fascia poplitea. En este transcurso va a haber tres ramas. Una rama superior, que es la rama clúnea inferior, la cual va a estar inervando lo que es el músculo glúteo mayor, unas ramas perineales que van a estar inervando a la zona del periné o a los tegumentos del periné, al escroto y a los labios mayores. Inferiormente va a dar ramas popliteas y femorales. Estas ramas de aquí van a atravesar la fascia poplitea y van a inervar los tegumentos de la zona glútea y de la fosa poplitea. Este nervio de aquí se va a perder en el tercio superior de la pierna y se va a comunicar con el nervio sural medial, que es rama del nervio tibial. Continuando con el plexo sacro, tenemos el ramo terminal, que es el nervio ciático. El nervio ciático es uno de los más voluminosos del cuerpo y este de aquí va a estar constituyendo lo que es el vértice del plexo sacro. El trayecto de este va a ser a través de la escotadura ciática mayor, va a descender por lo que es la región glútea y después hacia la región posterior del muslo hasta llegar a la fosa poplitea. En las relaciones vamos a tener tres porciones o tres partes. La primera relación es en la escotadura ciática mayor, en donde se va a relacionar
con los vasos pudendos internos, con el nervio pudendo y el nervio del músculo obturador interno. En la región glútea, este de aquí va a discurrir a través de un surco que existe entre lo que es el isquion y el trocánter mayor. Este de aquí va a estar en contacto en este transcurso con la arteria glútea inferior, el nervio cutáneo femoral posterior, y va a estar cubierto por el músculo glúteo mayor y descansar sobre lo que son los músculos gemelos, el obturador interno y el cuadrado femoral. En la región del muslo, este de aquí va a tener relaciones con la arteria satélite del nervio femoral, del nervio ciático, perdón, la rama de la arteria glútea inferior, y va a estar separado del fémur por las inserciones del músculo aductor mayor, la cabeza corta del músculo bíceps femoral. Los ramos, este aquí va a presentar ramos colaterales y ramos terminales, que son dos, que hablaremos posteriormente. Los ramos colaterales van a ser 7. En estos aquí vamos a encontrar el nervio superior del músculo semitendinoso, el nervio de la cabeza larga del bíceps femoral, el nervio inferior del músculo semitendinoso, el nervio del músculo semimembranoso, que va a estar en la región medial, el nervio del músculo abductor mayor, el nervio del músculo de la cabeza corta del músculo bíceps femoral, que es el que vamos a encontrar en la parte media, por decirlo así, del nervio ciático o en la parte media de la región del muslo. Y por último tenemos el ramo articular de la rodilla, que básicamente van a terminar en lo que es la porción lateral de la articulación de la rodilla. En cuanto a los ramos terminales, vamos a tener dos, que va a ser el nervio peroneo común y el nervio tibial, que estos de aquí van a estar originados o se van a dividir, o su origen va a ser en lo que es el ángulo superior de la fosa poplitea, que ya todos conocemos. Continuando con las ramas terminales de lo que es el nervio ciático, vamos a hablar sobre la bifurcación lateral, que básicamente es el nervio peroneo común o nervio fibular común. Este aquí se va a dirigir inferior y lateralmente profundo a lo que es la fascia de la fosa poplitea y va a seguir el borde medial de lo que es el músculo bíceps femoral. También va a cruzar el extremo superior de la cabeza lateral del músculo gastrocnemio y después va a descender posteriormente a lo que es la cabeza del peroné. Este va a estar separado por un tendón de origen del músculo sóleo e inferiormente se va a dividir en dos ramos, dos ramos que van a ser el nervio peroneo superficial y el nervio peroneo profundo. Va a estar constituido por 4 ramos colaterales. El primer ramo colateral es el ramo articular de la rodilla, que básicamente va a estar en la región lateral de la rodilla. El segundo ramo es el ramo comunicante peroneo. Este de aquí se va a originar en el borde lateral o borde superior del cóndilo lateral. Se va a dirigir inferior y medial profundo a lo que es la fascia y va a estar en la cara posterior de la pierna para volverse superficial. Este aquí va a estar en contacto con el nervio cutáneo sural medial. La tercera rama del nervio peroneo es la rama, la rama cutánea sural lateral. Esta de aquí va a atravesar lo que es la fascia y básicamente se va a distribuir en los tegumentos de la cara lateral de la rodilla y de la pierna. Por último tenemos los nervios superficiales, los nervios superiores del músculo tibial anterior. Estos de aquí se van a nacer de lo que es la porción superior o la parte superior de la bifurcación del nervio peroneo y se van a perder anteriormente en lo que son los fascículos más superiores del músculo tibial anterior. Continuando con las ramas terminales, el nervio peroneo común, vamos a tener el nervio peroneo superficial y el nervio peroneo profundo. En el nervio peroneo superficial, este de aquí va a ser la bifurcación lateral de este. Va a dirigirse inferior y un poco anteriormente, aplicándose sobre la cara anterior del cuerpo del peroné y se va a ubicar entre las inserciones del músculo peroneo largo. Inferiormente, el nervio peroneo superficial puede presentarse de dos formas diferentes. Una es que va a descender entre los músculos peroneos hasta el tercio inferior de la pierna y va a perforar lo que es la fascia para hacerse subcutáneo. Otro es que va a atravesar el tabique intermuscular anterior de la pierna y va a descender sobre el lado medial del borde anterior del tabique hasta dirigirse a la región del tobillo, donde va a atravesar la fascia y se va a hacer superficial. Inferiormente, esta rama se va a dividir o se va a bifurcar en dos ramos terminales. Pero antes de esto va a tener ramos colaterales que son importantes. Uno es el ramo colateral del músculo peroneo largo, otro va a ser el ramo para el músculo peroneo corto
Y por último, no, tenemos también el ramo muscular del tercer peroneo y por último los ramos cutáneos. Estos aquí van a atravesar la fascia y van a formar o van a tener un ramo más importante que es el ramo malleolar lateral, que básicamente va a inervar los tegumentos del malleolo lateral. Ya, también este ramo malleolar lateral se va a unir o a comunicar con el ramo malleolar del nervio sural. En cuanto a sus ramos terminales, vamos a tener dos, que son el ramo cutáneo dorsal medial y el ramo cutáneo dorsal lateral. El ramo cutáneo dorsal medial, este de aquí, va a dividirse inferiormente en tres tramos. Un ramo medial que se dirige anterior y medialmente y se va a convertir en el nervio digital dorsal del dedo gordo. Un ramo medio que aborda el primer espacio interóseo del metatarso y se va a dividir en un nervio digital dorsal lateral para el primer dedo y un nervio digital medial para el segundo dedo del pie. Finalmente vamos a tener lo que es el tercer ramo. Este tercer ramo va a suministrar o a inervar lo que es el segundo espacio interóseo del metatarso y va a dar el nervio digital dorsal del segundo dedo y el nervio digital medial del tercer dedo. Por último tenemos el nervio cutáneo dorsal intermedio. Este de aquí va a encontrarse o va a discurrir superior al tercer espacio interóseo del metatarso y se va a dividir en un nervio digital dorsal lateral para el tercer dedo y un nervio digital medial para el cuarto dedo. Además de esto, no se suele dar con bastante frecuencia, pero suele dar un ramo lateral. Este ramo lateral lo que va a hacer es proporcionar un ramo digital dorsal lateral para el cuarto dedo y un ramo digital plantar para un ramo digital dorsal medial para el dedo pequeño. Continuando con la bifurcación o los ramos terminales del nervio peroneo común, vamos a hablar sobre el nervio peroneo profundo o fibular profundo. Este de aquí es la bifurcación medial y se va a dirigir inferior, medial y anteriormente aplicándose sobre la cara lateral del peroné. Este va a estar en relación con el músculo peroneo largo, va a estar en relación con la cabeza del peroné y el cuello del peroné. Además va a pasar a través de las inserciones, inserciones peroneas del músculo flexor largo de los dedos. Este se va a dosar también anteriormente a lo que es la membrana interósea de la pierna y va a estar acompañado de la arteria tibial anterior. Inferiormente en el tobillo, este de aquí va a estar acompañado de la arteria igual y va a pasar por el profundo a lo que es el retináculo de los músculos extensores y se va a dividir. Este va a presentar dos ramos colaterales, el ramo colateral muscular y el ramo colateral articular. El ramo colateral muscular, como su nombre lo dice, va a dar inervación a lo que son los músculos del grupo anterior de la pierna. Estos son el músculo tibial anterior, el extensor largo de los dedos, el extensor corto, el extensor largo del dedo gordo y el tercer peroneo. Por último, el ramo articular, este va a estar destinado a lo que es la articulación talocrural. Los ramos terminales van a ser dos, al igual que los colaterales. En este caso, los ramos terminales van a ser el ramo lateral y el ramo medial. El ramo lateral va a denominarse también el nervio de los músculos extensor largo de los dedos o extensor corto del dedo gordo. Este de aquí se va a dirigir lateralmente, profundo a la arteria dorsal del pie y básicamente se va a introducir junto con la arteria tarsiana lateral profundamente a lo que es el músculo extensor, a los músculos extensores cortos. Este de aquí va a dar ramos articulares y un filete nervioso delgado que va a penetrar básicamente el extremo posterior de cada espacio del metatarso. Por último tenemos lo que es el ramo medial. El ramo medial va a continuar el trayecto de lo que es el nervio peroneo profundo y va a estar a lo largo del borde medial de la arteria dorsal del pie. Este va a terminar de forma variable en lo que es el extremo anterior del primer espacio interóseo del metatarso.